Amigos, me encuentro en el Hotel Radisson y estoy junto a Joan Pereira, que vamos a hablar de auriculoterapia. ¿Cómo anda, Joan? Gracias. Caro, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta a mí poder estar acá y compartir con ustedes más información acerca de lo que es esta terapia maravillosa que nos invita, como yo siempre digo, a conectar con nosotros mismos. Siempre me gusta compartir la idea de que en la medida de que uno sabe qué es lo que se va a hacer hoy en día, donde el mundo de las terapias alternativas está como en vanguardia y las personas se eligen como para acompañarlo en lo que son su proceso, ya sea de crecimiento, de desarrollo personal, incluso acompañarlas en periodos de la evolución del alma donde no se sienten tan bien. Entonces, en la medida de que uno conoce de qué se trata, ya ahí partimos de la base de que podemos elegir desde la conciencia, ¿no? Eso de que te vibre adentro y decir, bueno, voy a probar con esto. Y a partir desde ese lugar, la elección yo siento que se hace como mucho más fuerte. Bien, está bueno eso que dijiste porque a veces son periodos de tiempo en los cuales acompañamos. De repente hay algo físico, de enfermedad que estoy pasando o estoy pasando un momento emocionalmente de repente no tan estable, podemos acudir a esta herramienta. Exactamente, Caro. Y yo siempre digo valorar desde lo que es la terapia, la voluntad del individuo de solicitar ayuda, ¿no? Eso de buscar y de empezar a preocuparse por uno mismo. Y en este mundo donde estamos siempre tan entretenidos con el entorno, que uno empieza a pensar en uno mismo, en cuál es la mejor forma en la cual yo puedo llegar a caminar por la vida de manera más amorosa, más equilibrada, con más conciencia, también nos ayuda a que esa energía que nosotros de alguna forma antes la invertíamos en el exterior pensando cosas, empecemos a pensar más en nosotros mismos. Contame un poco los puntos. Bien, te cuento un poco que me parece súper importante el hecho de que la aurículo tiene un abordaje terapéutico muy particular, porque aborda desde lo que es la parte física, mental y emocional. ¿De dónde se va a desarrollar esto? Y bueno, esto se va a desarrollar a partir de un encuentro con el paciente, dentro del cual nosotros hacemos una ficha, una anamnesis, y en esa ficha empezamos a recolectar información de la persona que tenemos enfrente, ¿sí? Entonces, para yo saber cuáles son los puntos que voy a comenzar a aplicar, lo que son las semillas de Baccaria, las chinchetas o los imanes, requiere mucho que el terapeuta esté en una posición de escucha activa, ¿sí? Perdón que te corte, pero sí, que acá hay varias cosas. No solamente están los puntos específicos, sino el material que utilizás para. Exactamente, el material de elección también es muy importante, porque no todos los elementos que elegimos actúan de la misma forma. Entonces, si nos concentramos en los puntos, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar la aurículo según lo que son los puntos orgánicos, que puntos orgánicos le decimos a la estimulación puntual de órganos internos, es decir, yo voy a estimular el estómago, voy a estimular los pulmones, voy a estimular el corazón. Eso dependiendo de ese resultado de la ficha técnica que le realizamos al paciente. Después tenemos lo que son los puntos regionales. Cuando nosotros hablamos de puntos regionales, nos referimos a una región en particular. Por ejemplo, si un paciente viene y me dice que está con dolor de espalda, ¿sí? Bueno, entonces ahí nosotros empezamos a explorar el dolor de espalda, en dónde se sitúa. ¿Corre o no corre? ¿Se desplaza hacia una otra parte del cuerpo? ¿Aparece en algún momento puntual en el cual tú estás realizando algo? ¿O tiene que ver quizás a veces con la parte emocional? Cuando estoy nervioso me duele la espalda, ¿no? Empezar a coordinar un poquito eso. Y después tenemos lo que son los grupos funcionales, que los grupos funcionales de puntos es donde nosotros vamos a aplicar a lo que son los sistemas del cuerpo. Por ejemplo, sistema circulatorio, sistema linfático, sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque los órganos cumplen funciones que son a veces de estimular, otras veces son de controlar, pero muchas veces acompañan el funcionamiento de otros. Entonces, seguramente si nosotros tenemos una alteración en un sistema en particular, puede que a partir de ello esté desencadenando alguna alteración en algún otro órgano funcional. Correcto. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, lo que son los puntos maestros. En los puntos maestros lo que nosotros vamos a aplicar son estados, por ejemplo, de alteración de la conciencia, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, te dice estoy desnorteado, no sé para dónde ir, por ejemplo, en estados de patologías severas, de depresión, donde la persona requiere estar más en contacto consigo mismo, pero desde un estado de mente más equilibrado y no tanto más desde el pensar.
Y los materiales, Sí. por ejemplo, varían según el punto, ya sea en punto interno, esto que nos explicaste, punto externo, o puedo usar, por ejemplo, las semillas, que es lo que más se conoce, Sí. en todo tipo de puntos. Exacto. En sí, la elección de los puntos depende a veces de la intensidad de cuánto se quiere estimular. Te pongo un ejemplo. Las semillas de Baccaria son muy estimulantes, incluso muchas veces cuando las aplicamos las personas no las aguantan, porque el punto se estimula de tal forma que después se las terminan desprendiendo, como son muchas veces los casos de la ansiedad. Correcto. Cuando un paciente viene con ansiedad, estimula un montón. Ahora, por ejemplo, si nosotros elegimos una chincheta para estimular, que es una pequeña aguja muy chiquitita que apenas llega a nivel de la epidermis en la piel, bueno, ahí si la persona se la estimula o si la toca mucho puede llegar a lastimar. Entonces hay que ver exactamente en el momento que realizamos la ficha, elegir qué es en este momento. Incluso a veces se puede llegar a utilizar como combinado. Puedes elegir un punto específico con chincheta como para estimular. A mí me gusta, yo por ejemplo, elijo los puntos emocionales a veces. ¿Por qué? Porque requiere una mayor conciencia de la persona que aprenda a identificar en qué momento se despierta. El tema de las emociones es un tema muy particular y más cuando se aplica en aurículo porque tiene que ver con la escucha. Pero con la escucha hacia uno mismo, escuchar, eso de identificarlo y ponerle nombre a lo que me pasa. ¿Qué es lo que tengo? ¿Miedo? Ponerle nombre, porque uno a partir de que le pone el nombre es como Hay que... un reconocimiento de eso que yo tengo que sanar. Exactamente, O ese exactamente. nudo que yo tengo que, ¿no? Y eso, y aparte identificar, porque a veces te dicen miedo, y yo les digo, bueno, eso durante la ficha. ¿Sentís alguna parte de tu cuerpo ese miedo? Me dicen sí, en el estómago. Entonces ya sabemos que el estómago puede ser un punto orgánico a aplicar una semilla o una chincheta como camino hacia. ¿Por qué? Porque le despierta en ese órgano esa emoción, esa sensación. Bien. ¿Y cuál era el tercer, el otro que utilizabas? Los otros son los imanes. Los imanes, correcto. Los imanes tienen la particularidad que atraen, ¿verdad? Van a trabajar más a nivel energético por diferencia de polaridad. Correcto. Y eso también, bueno, es una forma de estimularlo que también va a depender del momento que hacemos la ficha, que es lo que ponemos. Perfecto. No es recomendable poner más de 2 estímulos. O sea, si ponemos semillas, se puede aplicar un punto con una chincheta, pero después lo ideal es que no sea como que de todo uno, sino que vaya todo hacia un mismo camino y que, porque el material también tiene energía. O sea, las semillas de Baccaria tienen su origen energético. Por eso. El metal también, los imanes también. ¿Tiene contraindicaciones? No, no tiene contraindicaciones ninguna, que es lo bueno de la aurículo, que puede acompañar cualquier tipo de proceso, como te digo, mental, físico, emocional. Lo único que hay que tener en cuenta es si la persona tiene alguna patología de piel, ¿sí? Correcto. Que de alguna forma el cuerpo Una especie rechace, de alergia o algo dermatitis, Correcto. exactamente, algo que sea alérgico a. Pero hoy en día incluso para las semillas de Baccaria se consiguen las cintas que son hipoalergénicas, que en ese caso se puede llegar a aplicar como para que la persona pueda realizar sus sesiones de aurículo. Me encanta la idea, me encanta porque no es doloroso, porque cuando hablaste de las chinchetas, Sí. no es apenitas. Y bueno, primero agradecerte porque se ven mucho y tuvieron un auge muy importante en su momento y hay mucha gente que lo utiliza y es una herramienta que está ahí, está cerquita. O sea, es acudir a una profesional para que, bueno, te guíe en este camino y a veces poder salir de situaciones desde un lugar, ¿no?, más acompañado. Exactamente, y el que puedan llegar a vivir un proceso que tenga que ver con el contacto con tu cuerpo, ¿no? Porque sabemos que en la aurícula están reflejados todos nuestros sistemas del cuerpo. Entonces es una forma también de que a nivel energético, hoy en día que la energía es algo que apremia que uno aprenda a autorregularse porque se nos va de muchas formas. Estamos inmersos en un campo energético muy importante que, bueno, que nosotros podamos estimular eso desde lo natural, ¿verdad? Que es nuestro propio Correcto. cuerpo, es muy importante.
Gracias, Joan. Como siempre, un placer escucharte. Tienen todos los datos para comunicarse con Joan, porque aparte haces una cantidad de cosas. Porque haces auriculoterapia, pero haces varias cosas más. Haces unos masajes increíbles, así que llámenla, entren a sus redes, que bueno, las tienen ahí, así pueden contactarse contigo. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Caro. Bueno, amigos, llegamos al final de este universo místico. Agradecer, como siempre, al Hotel Radisson por recibirnos en sus instalaciones. Nos vemos mañana. Que pasen bien.